Hay una palabra que, bueno, yo busqué en el diccionario de la Biblia para empezar a preparar este sermón y dije, ¿por dónde empiezo? Porque esa palabra está en toda la Biblia, pero miles de veces, montones de veces. La palabra presencia, presencia, presencia. Y hoy te quiero hablar de eso. Te quiero hablar de la presencia. Pero no te estoy hablando de cualquier presencia. Hoy te quiero hablar de la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Cómo se siente la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Quién tiene la presencia de Dios? ¿Dónde se manifiesta la presencia de Dios? Todas esas son preguntas que tenemos que contestarnos. ¿La tengo? En especial, preguntarte, ¿la tengo yo? ¿Tengo yo esa presencia? ¿La tengo aquí? ¿La tengo mañana? ¿La tengo donde vaya? Todo eso es lo que envuelve la presencia de Dios en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, en nuestra iglesia. La presencia de Dios. Dice Éxodo 33, 14, 15. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia, ponga atención, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Moisés estaba hablando de cuando estaban en Egipto y dudando si sí o si no, si salir o no salir de Egipto, de hacer un cambio radical en la vida de ellos y si Dios iría con ellos o no. Y lo único que Moisés oró y pidió es que tu presencia vaya conmigo. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos por venirnos a los Estados Unidos, nos abrieron una oportunidad, una puerta para mí, como en ese tiempo era para estudiar, vine a estudiar a un seminario bíblico. Pero era un cambio muy grande, yo no había salido de mi país, y menos a un país como Estados Unidos, otra cultura, otro idioma, otro clima, todo eso. Entonces yo estaba orando, Señor, ¿es de ti ese mover o no? Y oré como Moisés, si tu presencia no va conmigo, no nos saques, no nos saques. Bueno, ya son más de 30 y pico de años que eso pasó y la presencia vino con nosotros. Dios ha estado con nosotros. ¿Quieres sentir tú esa presencia? ¿Quieres sentir esa dirección? Tienes que orar como Moisés entonces. Tienes que orar como Moisés. Señor, que tu presencia me acompañe. En cualquier decisión en tu vida, en todo momento y circunstancia. Le repito, hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuándo el cristiano comienza a sentir la presencia de Dios en su vida? ¿Cuándo empieza eso? Sabe que no es cuando viene al templo, nada más. La empieza a sentir desde que se despierta en la mañana, desde que se levanta. Si esa presencia no está contigo al abrir tus ojos, el día no va a ser bueno. Pero si tú reconoces la presencia de Él y tú le dices, Señor, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu agenda hoy? Yo no voy contigo si tú no vas conmigo. Tenemos que ir juntos. La presencia de Dios es el lugar más importante, es la sensación y la relación más importante para todo cristiano. Es el lugar donde el Señor nos recuerda su amor, su gracia. Esa presencia es la relación íntima con Él. Es donde recibimos la paz de Dios que aún no entendemos a veces. Porque cuando esa presencia te invade su paz. Cuando esa presencia te invade su amor. Cuando esa presencia te invade su poder. Cuando esa presencia te invade su gracia. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta entonces? Si una frase por ahí, donde está Dios hay amor. Donde está Dios hay paz. Donde está Dios hay abundancia, hay gracia. Donde está Dios no falta nada.
Por eso nosotros los cristianos, cuando nos preguntan ¿cómo estás?, siempre contestamos bendecidos. Ahora, ¿cómo podemos discernir esa presencia? Hay personas que piensan que esa presencia de Dios es algo como que tiene que haber algo sobrenatural, tienen que oír un trueno, tiene que venir un temblor, escuchar una voz audible en el oído, qué sé yo. Pero la Biblia nos habla que Dios está presente a veces en formas sobrenaturales, como esas quizás, pero también está presente en cosas simples y en momentos tranquilos de la vida también, no solo en el ruido. Hechos 10:33 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Allí el que habla es un apóstol que quería saber qué es lo que Dios tenía para él. Y él reconoce, aquí estamos en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Le contestaron a él. ¿Estás tú con la misma actitud? ¿Estás en este día dispuesto a ver qué Dios quiere decirte? Presencia de Dios es discernir la voz de Dios, no solo en esa forma, como te digo, literal, audible, sino a través de lo que su palabra va a decir. Dios te va a hablar hoy. Dios te va a hablar, créelo. Ahora, ¿cuál es el obstáculo para que la presencia de Dios se manifieste en nosotros? El pecado. Ese es el obstáculo. El pecado causó que Adán y Eva se tuvieran que esconder en el paraíso. Dice Génesis 3:8, oyeron la voz de Jehová, y ellos sí la oyeron, literalmente. Oyeron la voz que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿De qué se escondieron? De la presencia de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Dios está presente en todo lugar, hay gente que piensa que se puede esconder. Es como uno de mis nietos, bueno, ya no juega eso conmigo, Gabriel, pero cuando estaba bien chiquito, Gabriel, él jugaba a escondidas conmigo. Y yo pretendía que no sabía dónde estaba. Él me decía, abuelo, me voy a esconder, pero no mires. Y se iba a meter por ahí, ya yo sabía los sitios de la casa donde él se metía. Y yo me hacía, ¿dónde estará Gabriela? ¿Dónde estará Gabriel? Pues sabes que Dios sabe dónde estás. Dios sabe dónde estás, en qué situación estás, en qué necesidad estás. Si estás bien o mal espiritualmente, Él lo sabe. Si estás huyendo, escondiéndote de Él, también lo sabe, porque hay personas que están con esa actitud de, como que mejor que Dios no me vea, pero es que Dios te ve de todas maneras. Donde quiera que estés y sea lo que sea que estás haciendo. Ellos se escondieron. Más Jehová dice, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es como yo con mi nieto que pretendía que no sabía dónde estaba, pero Dios sabía y actúa como para ver cómo reaccionaba Adán. Él sabía dónde estaba, pero para ver cómo reaccionaba Adán. ¿Dónde estás tú? Y él dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Otra vez volviendo a la ilustración de los niños, ¿verdad? A veces cuando hacen una travesura, ¿qué hacen? Se esconden. Y uno les pregunta, ¿por qué no ya respondiste cuando te llamé? Es que tenía miedo. Igual que Adán. Parece que volvemos a la infancia en eso. Pretendemos huir de Dios y escondernos y nos causa miedo, cuando en realidad Dios no quiere hacernos daño, quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué huir de Él? ¿Por qué esconderse de Él cuando Él te está buscando para tener relación contigo? ¿Me entiendes? Así como los padres, si un hijo se va o un niño se esconde por ahí o un hijo se va de la casa o lo que sea y lo buscan, es porque lo aman, le aman. No para castigarle, no para necesariamente actuar negativos en ninguna manera, sino todo lo contrario. Pero el pecado es lo que nos a veces impide experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué estábamos o cómo estábamos antes? Lejos. Nosotros. No dice que Dios estaba lejos, ¿verdad? Dice nosotros. Dios siempre ha estado cerca. Somos nosotros los que nos alejamos de esa presencia, de esa relación. Pero Él siempre ha estado allí. Yo he escuchado testimonios y es mi experiencia de personas que dicen, sabes, por mucho tiempo yo pensé que Dios estaba lejos de mí. Pero me recuerdo esta situación que pasé, este accidente, este problema, esta situación, y ahora caigo a cuenta de que no estaba lejos, de que Él fue el que me ayudó y estaba ahí. Yo era el que estaba lejos o indiferente a Él, pero Él estaba allí. Otro caso interesante en la Biblia de la presencia de Dios es Jonás. Jonás se levantó, dice Jonás 1:3, para huir de la presencia de Jehová a Tardis. ¿Qué hizo Jonás? Huir de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque Jonás había sido llamado, Dios le había dicho, quiero que vayas a esa ciudad, Tarsis, y prediques el evangelio. Pero él descendió a Jope, se fue a otro lugar. Halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y él tenía que ir a otro lugar, a Nínive tenía que ir. Se fue al lugar opuesto. Entonces encontramos en Jonás un modelo de una reacción humana muy común. Dios te dice, vete aquí y te vas para el otro lado. Dios te dice, vete a la iglesia y te vas con los amigos mundanos. Dios te dice, vete con tu familia y te vas con los que no debes andar. Hablo por mí, porque así era yo antes de conocer a Cristo también. Y si eres cristiano, tal vez Dios te dice, te quiero usar, quiero que estés más comprometido en la iglesia, quiero que te envuelvas en el servicio, como Jonás, que Dios lo quería usar. Y él, no, pastor, yo me voy a ir a otra iglesia mejor porque aquí me están presionando mucho. Jonás sentía que Dios lo estaba presionando, ¿verdad? Y dice, mejor me voy en aquel barco, en el barco de alejamiento de Dios. Nunca cojas ese barco. Nunca cojas ese barco. Nunca compres ese tiquete de alejarte de Dios, de buscar el lugar opuesto a lo que Dios te está llamando a hacer. Amén. ¿En dónde me escondo? El salmista, David, era otro que le gustaba esto de esconderse de Dios. Pero un día cayó cuenta que él era el que estaba mal y de que era innecesario esconderse. El salmista se pregunta, porque es una pregunta la que tiene el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Pregúntatelo tú también. ¿A dónde? Tal vez el Espíritu Santo te está inquietando y nosotros nos hacemos de oídos sordos. Como cuando nos hablaban los papás, ¿verdad? Yo crecí con 7 hermanos y decía mamá, a ver, alguno de ustedes que saque la basura. Y yo, mira, Martín, Gerardo, los otros hermanos míos, como que no era conmigo, pero era mamá diciéndome, ok, hoy le toca a José. Y Dios a veces nos dice, es para ti, no te hagas. No te estoy hablando a Juanito, te estoy hablando a ti, no te hagas. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Yo traté un tiempo de huir de su presencia, ¿sabe? En el sentido de huir de ese llamado cuando estaba más joven y tenía otras ideas y yo quería ser un gran deportista y todo eso. Yo les he contado de mi testimonio y me hablaba el Espíritu Santo. Te quiero usar en el ministerio, quiero que seas un predicador, que trabajes en la iglesia como pastor. Yo pastor jamás, no. Señor, tú estás hablándome a mí, no puede ser, estás equivocado.
Porque a veces queremos, como te dijera, evadir el llamado de Dios a nuestra vida. Y no solo me refiero a ser pastor, claro. Hay muchas áreas, maneras en que Dios te llama a servirle. O a comprometerte simplemente con Él, a vivir una vida más consagrada. Porque por ahí hay que empezar, por consagrarte, por dedicarte más a Él. A no huir de su espíritu, a no huir de su presencia. Amén. Así que mejor busca la presencia hoy. ¿Qué es lo bueno de buscar la presencia de Dios? También el salmista dice, Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿dónde? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué hay? Plenitud de gozo. Presencia, plenitud de gozo. Junto a eso, el resultado de delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué más hay en la presencia de Dios? Delicia, deleite. Aleluya. Hoy nos decía la hermana Virginia al comenzar el devocional, estamos entrenándonos para la adoración que un día tendremos eternamente en el cielo. Si tú no te deleitas ahora adorando a Dios, estás en problemas. Al menos si quieres ir al cielo, porque allá te vas a sentir incómoda entonces, o incómodo. Porque allá eso es lo que vamos a hacer, deleitarnos en Él, en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, de gozo. Por eso la iglesia no debe ser un lugar donde la adoración y la alabanza sean como una liturgia seca, vacía, aburrida. No debe ser así. Hay gente que tiene esa mala percepción, que todo lo de Dios tiene que ser, sí, con reverencia, pero no en un sentido de una solemnidad así religiosa, aburrida, ¿no? ¿Cuál es la palabra que usa ahí? Gozo, gozo. Dios da gozo. Y cuando hay gozo, ¿qué hay en la cara? Sonrisa, se revela, se refleja, porque eso sale del corazón. Cuando hay gozo en tu vida, el gozo se desborda, se sale por tu boca, se expresa en cómo tú actúas, cómo hablas. Y no solo en la casa de Dios, reitero, en todo lugar. En tu trabajo lo van a notar, en tu vecindario lo van a notar. Ese gozo, esa actitud de alabanza, de gozo que siempre tienes, que te deleitas en las cosas de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo entrar a su presencia? ¿Hay alguna receta o algo así para entrar a esa presencia de Dios? Una fórmula. Bueno, solo hay una. Juan 14:6 lo dice. Jesús les dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, es decir, entra a esa intimidad con Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mientras alguien no entienda que Jesús es el medio, es el puente para entrar al gozo de Dios, para entrar a la intimidad con Dios, para entrar a la presencia de Dios, no lo va a experimentar. Porque no es una religión, no es que vayas a esta o esta otra iglesia o denominación. Ninguna denominación te va a dar esa presencia. Hay gente lamentablemente que anda con esa mentalidad. Que es que solo los metodistas tienen esa presencia. O solo los bautistas. O solo los pentecostales. O bueno, ahí les sigo con la lista de apellidos. Pero en realidad no es ninguna denominación. Es Jesús, es Cristo. Él es el camino. Él es el puente, Él es el medio. Cuando vienes a Él, experimentas que se abre la puerta. Como Él dice, yo soy el camino, yo soy la puerta. Se abre la puerta, entras a una intimidad con Dios que antes no tenías. De pronto te das cuenta de que Dios estaba ahí, cercano contigo. De pronto te das cuenta de que tú puedes acercarte a Él también. De que Dios no está como inaccesible,
como cuando quieres hablar por ahí con un político famoso, que tienes que pedir audiencia primero y pasar por 3 o 4 guardaespaldas. No, con Dios puedes hablar a través de Jesucristo, acercarte a Él directamente. Qué lindo eso. ¿Te has puesto a pensar en eso? El primer paso entonces para experimentar la presencia de Dios es aceptarle a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y quizás los que están escuchándome aquí todos ya lo han hecho, pero tal vez tú que me estás viendo en este momento en vivo en otros lugares, tal vez no has hecho esa decisión. Y hoy yo quiero que entiendas eso, que necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para que la presencia de Dios se haga manifiesta en tu vida en una forma real. Amén. Volviendo a los salmos hablan mucho de la presencia de Dios. El Salmo 100, por ejemplo, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo hay que venir a su presencia? Con regocijo. No que en la mañana me despierten y me digan: vamos para el templo. Avísame más tarde. No, sino, ¿a dónde dijiste? Al templo. Claro, me tiro ya mismo, me levanto. ¿Cuántos hay de esos aquí? Amén. Con gozo, con alegría, con disposición. Y llego al templo con alegría. Entrad, dice, entrad a su presencia, venid ante su presencia con regocijo. Si tú no vienes desde antes de venir al templo con regocijo, el regocijo no lo vas a encontrar tampoco al entrar. ¿Me estás siguiendo? El regocijo empieza desde que te levantas, por eso te dije, la presencia de Dios comienza al abrir tus ojos, con tu actitud hacia Él. Piensa, abrí los ojos, Dios me dio otro día más de vida. Y es el domingo que es el día del Señor, así que no hay excusa. Vamos para allá y con regocijo a la casa de Dios, con regocijo. Verso 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuál es el motivo por el cual venimos ante su presencia con regocijo? Porque Él nos hizo, porque somos de Él. Y por lo tanto, no nos queda más que reconocerle, como dice, reconoced que Jehová es Dios. Si Él te hizo, te creó para adorarle, servirle, bendecirle y buscar su presencia. No solo el domingo, pero el domingo lo hacemos como iglesia. Entonces tú dices, bueno, hoy es un día diferente, dedicado a esa presencia de Dios, juntos como iglesia. Y dice el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Cuántas veces repite la frase alabar allí en ese salmo? Varias veces, ¿verdad? Alabanza, gratitud. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Una de las iglesias que pastoreamos años atrás, teníamos un rótulo, en la menos lo voy a hacer y lo ponemos aquí también. Hicimos un rótulo que tenía 2 caras. La cara de entrada, al otro lado de esa puerta, digamos, tenía una cara que decía entrar a adorar. Y la cara de este lado decía salir a servir. Nos gustaría un rótulo así, que nos refleje a qué venimos: a adorar. ¿Y a qué salimos? A servir. Eso es ser iglesia. Eso es el propósito cuando dice entrar por sus puertas con acción de gracias, alabadle, bendecid su nombre. Y cuando entramos y estamos aquí, lo que hacemos es expresar esa alabanza. Ahora hay un requisito, claro. El requisito está establecido ahí en Salmo 24, 3 al 5. El requisito para experimentar la presencia de Dios. Dice esto. Pregunta el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová en esa época representaba Jerusalén, la ciudad santa, donde estaba la presencia de Dios en ese sentido como lo veían los judíos en el templo.
Entonces ellos preguntaban, ¿quién subirá al monte de Jehová? Hoy día el templo donde nos congregamos representa ese monte de Jehová. ¿Quién subirá? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Cómo es el lugar santo? Santo es Dios y santidad le debemos a Él donde sea. Pero en una manera especial cuando venimos a su casa. ¿Quién estará allí y quién subirá a ese lugar santo? Como subir a esta plataforma o altar, más bien, más correctamente. Este altar es un lugar santo. ¿Qué quiere decir santo? La palabra santo a veces es mal interpretada. Es una palabra muy religiosa para algunos. Pero en el sentido práctico, la palabra santo significa apartado para, apartado de, separado para. Cualquier cosa que se separa para Dios. Como un amigo mío que tenía una guitarra, a él le gustaba cantar. Y él no dejaba que nadie tocara su guitarra. Pablito se llama este hermano. Y él decía, pastor, es que esa guitarra está separada para Dios. Si alguien la va a tocar, tiene que ser con mi permiso, que yo sepa que es alguien que también adora y alaba a Dios, porque si no, nadie va a tocar esa guitarra. ¿Qué hizo él? Santificar su guitarra. Santificar es dedicar algo a Dios. Entonces, así nosotros tenemos que venir a la casa de Dios, a este altar, diciendo, Señor, yo me santifico, yo me aparto para ti. Yo me dedico a ti. Quiero serte útil hoy. Dice el verso 4, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Cuál es la respuesta? El requisito es limpieza de manos, puro de corazón. Eso es algo simbólico, ¿verdad? Porque cuando yo recuerdo, volviendo a mis experiencias con mi mamá, preciosa mujer que me educó, Dios libre, yo entrar a la mesa sin lavarme las manos. Que yo llegara a sentarme a la mesa y se quedaba solo mirándome, la mirada bastaba, ¿verdad? Ya yo sabía, ¿no? Sí mamá, a lavarme las manos. Eso representaba que la mesa era un lugar donde había que cuidar ética en ese lugar y no entrar sucio. Ahora, en lo espiritual, ¿puedo yo entrar a este altar, subir a este altar con las manos sucias? Manos sucias quiere decir habiendo hecho cosas que no están bien delante de Dios. Puedo, pero no debo. Puedo, pero me voy a tener a las consecuencias de la disciplina de Dios. ¿Me está siguiendo? Así como cuando era niño, yo no le hacía caso a mamá, rapidito iba a aplicarme disciplina también. El limpio de manos y puro de corazón, el que en su corazón sabe que no tiene cosas guardadas que le estorben para venir a adorar a Dios. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Eso implica que entonces yo no tenga una actitud soberbia en ningún momento, que siempre mi actitud sea de humildad, no de vanidad. Porque la adoración a Dios es la que es de entrega sincera, genuina, personal, individual. Lo hacemos como iglesia juntos, pero Dios conoce el corazón, como dice aquí. Él conoce si hay manos limpias y corazón puro. Y si no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él o ella recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces hay requisito y hay recompensa en entrar a la presencia de Dios de la manera adecuada, de la manera correcta. Nosotros no somos legalistas en esta iglesia, ustedes lo saben, no somos de ese estilo. De que digamos si alguien quiere pasar aquí al altar, que tiene que peinarse de cierta manera o vestirse de cierta manera, como yo he conocido iglesias, ¿verdad? Yo una vez sí fui a una iglesia donde yo no podía predicar si no tenía corbata, imagínense. A mí me gusta usar corbata, pero no tiene que ver con que ese es requisito para predicar. Puedo predicar sin corbata también. Pero hay lugares donde se caen en esos legalismos. No me refiero a eso, no me refiero a legalismos, me refiero a actitudes. La corbata es la actitud entonces. La corbata correcta es la actitud correcta delante de Dios. Ese es el requisito para experimentar, para entrar a su presencia. No como me vista,
No si uso, en el caso de las mujeres, por ejemplo, si usa o no usa pantalones, si se pinta un poquito o no se pinta. O de los caballeros, los hombres, si usa jeans o no usa jeans. Si me peino así o asá. Si uso barba o no uso barba. Si ando una colita de caballo o no ando una colita de caballo. Eso es secundario. Lo que Dios ve es el corazón. Amén. ¿Qué es lo que en realidad nos distancia entonces para entrar a la presencia de Dios? Bueno, nos parece Dios distante. Nos parece Dios distante porque nosotros estamos mal, no porque Dios esté distante. Dios nunca pierde el Wi-Fi, como dicen, el Wi-Fi. Dios nunca lo pierde. Él siempre está conectado y dispuesto para escuchar. Y en su presencia no depende entonces solo en el templo tal, en el templo casa de oración X, es que ahí está el wifi de Dios, no. Está en casa del rey, está en cualquier otra iglesia hoy día, a esta hora, en este momento, donde se le dé el honor a él, donde se le está dando el honor al hombre. Si se le está dando el honor a alguien que no es Dios, ahí sí se desconectó el wifi, te digo, porque Dios no acepta eso. Dios no acepta eso. Su presencia en nosotros no depende de si lo sentimos o no, más bien si lo creemos o no. Una cosa que yo he aprendido en la palabra de Dios es que Dios no nos pide que entendamos, nos pide que creamos. ¿Te has notado eso? Yo no he leído en la Biblia que me diga que hasta que yo entienda, no. Más bien le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron o no entendieron, pero creyeron. El requisito espiritual es creer, no entender. Y hay personas a veces, lamentablemente, que no experimentan la presencia de Dios porque quieren entender más que creer. Y se viven buscando como señales extrañas o manifestaciones extrañas para saber si estuvo ahí la presencia de Dios o no, o si está con ellos o no. Cuando lo que necesitan es creer que está ahí, creer que está en ellos y creer que está ahí. El apóstol Pablo estaba en una prisión con Silas, amarrado los pies y las manos atados en una prisión. Y ahí estaban haciendo ¿qué? Adoración a Dios, alabando a Dios y experimentando la presencia de Dios. Y las cadenas se rompieron. Las cadenas se rompen cuando alabas, cuando sabes que Dios está ahí, que la presencia de Dios está ahí. No por el ambiente, no por lo externo. Era una cárcel, era un lugar donde habían gente maldiciente alrededor de ellos. Gente mala. Pero la presencia de Dios estaba con ellos. Yo no sé cómo es el ambiente de tu trabajo, pero la presencia de Dios está contigo en tu trabajo, aunque todos los demás compañeros y compañeras no tengan la actitud correcta. Y si vienes a la casa de Dios, si vienes a la iglesia, la presencia de Dios está contigo, aunque el que esté sentado en la banca misma que tú estás, o adelante o atrás, tú veas cosas que no están bien en esa persona. Porque no es por ella o por él, es por ti. Es por tu comunión que la presencia de Dios la vas a sentir o no la vas a sentir. ¿Ves? Hay una ilustración que anoté aquí, la del sol y la nube. El sol brilla en un día nublado, ¿verdad que sí? Brilla. Pensamos que no. Nos asomamos afuera, está nublado, oscuro. Pero la verdad es que el sol está brillando por encima de las nubes. En uno de mis vuelos, de mis viajes en avión, yo recuerdo esa experiencia de que estaba allá en Texas, Corpus Christi, tomé un avión y yo ni quería montarme porque estaba nublado. Y dije, yo debe estar horrible allá arriba. Sin embargo, cuando el avión pasó las nubes, una belleza de paisaje, una belleza, lo que vi encima de esas nubes. Y me hizo pensar, ¿ves, José? ¿Y tú qué pensabas que todo era oscuridad? Así nos pasa en la vida. Pensamos que la presencia de Dios no está porque hay circunstancias difíciles. Las nubes negras de la vida nos llegan y decimos, ya está, Dios se fue. Pero no, Él brilla, Él está.
encima de todo. Es como la distancia entre el sol y nosotros. Eso no ha variado. El sol está ahí, Dios también está ahí. Dios no se ha ido. Su presencia no se ha ido. Su presencia está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos o nos distanciamos. También hay cosas pasajeras que dejamos que nos afecten. En inglés hay una canción, en español no la he escuchado la traducción, pero me hace gracia escucharla cuando escucho la Z88.3, comercial gratis. Pero cuando la escucho tiene muy buena música cristiana. Y una de ellas habla de una muchacha, una joven, que se le perdieron las llaves. No sé si la has oído. Y dice en la canción, yo y mis problemas, Dios, mis grandes problemas que tengo, se me perdieron las llaves. A veces somos así. Pensamos que tenemos grandes problemas. Y cuéntame el problema. Se me reventó una goma en el camino hoy. Ese es el gran problema. Se me perdió la llave. Cosas como esas. Cosas pasajeras. A veces el mismo cansancio, el estrés, el agotamiento de las cosas en que nos envolvemos, el trabajo. Hay cosas necesarias y cosas innecesarias que nos dejamos que nos envuelvan y que nos influyan no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Ayer hablaba con una persona que me decía, José, ¿a ti no te pasa esto? Tenía hambre, no había comido. Me dice, José, ¿a ti no te pasa esto? Que cuando tienes hambre te pones de mal humor y te pones grumpy, como dicen en inglés, y nadie por aquí, no vuelva a ver a nadie. Pero es un ejemplo. Una cosa como eso, no haber comido y ya nos ponemos de mal humor y nos afecta lo espiritual. Por eso es que la Biblia nos invita a ayunar, ¿verdad? Para cambiar eso, a entrenar esta carne, decirle a esta carne, tú no te mandas, manda el Espíritu Santo, manda a Dios. Entonces el agotamiento físico, el agotamiento emocional, va a afectar nuestros sentimientos. Y mientras estemos en ese estado emocional, no podemos esperar otra cosa que dificultades para sentir a Dios. Yo he hablado con personas que me han dicho, pastor, yo no siento a Dios. Y le he hecho preguntas, dime, cuéntame qué ha pasado en tu vida últimamente. Al contarme me doy cuenta que están pasando mucho estrés, mucha ansiedad. Están a punto de un examen de la universidad o en el trabajo parece que van a hacer un layoff o qué sé yo, tienen que ir al médico a un examen, pasan tantas cosas, les dieron un diagnóstico a un familiar querido, todo eso se junta y entonces esa persona dice, yo no siento a Dios y en la iglesia tampoco siento a Dios. En realidad lo que está pasando es que esa persona anda como con una burbuja donde está metida ella o él en su mundo de tristeza y ve todo igual. La depresión es eso. Cuando hay depresión, tú ves todo feo. Todo feo. Una ilustración que vi un día en Facebook me gustó mucho de un autobús, una guagua, un bus. La mitad del autobús estaba oscura y gris. Iba sentada una persona ahí que iba enojada y deprimida y con cara de triste. Entonces, en el lado donde él iba sentado todo estaba gris, el bus. Y por la ventana todo se veía un sopilote allá afuera volando. Pero en el lado, la otra mitad del bus iba alguien cristiano, una persona, un hijo de Dios, con una cara sonriente. Y todo ese lado del bus estaba de colores. Y por la ventana se veían pajaritos volando bonitos. Ilustrando cómo depende de ti, cómo vas a ver el mundo. De tu actitud. De la óptica con que lo mires, de cómo está tu corazón. Y si Dios está en ti, en tu corazón, vas a ver el mundo bien. Vas a ver alrededor lo bonito que hay. Mi esposa, cuando ella se hizo cristiana, se convirtió, ella estaba a punto de suicidarse. El día que ella se iba a suicidar, el Señor trató con ella. Ella dice que ella veía así todo oscuro, todo gris, el mundo malo, todo el mundo malo. Pero el día que se entregó a Cristo, me cuenta mi esposa que ella abrió la ventana de su casa y dice, oye, pero mira qué bonito ese árbol que hay al frente de mi casa. Mira qué lindo está el cielo.
Y esos niños corriendo ahí, y de pronto vio el mundo lindo. Desde el momento en que abrió su corazón a Cristo, su mundo cambió. Eso es lo que Dios hace con su presencia. Eso es lo que Dios hace con su presencia. Entonces no es un asunto emocional, es un asunto de convicción. Convicción. El estrés afecta mucho, como le digo, la vida espiritual. Ya se lo mencioné. Nos cuesta sentir a Dios porque estamos tensos, cansados, deprimidos, afectados por situaciones. ¿Qué nos toca hacer? La mejor manera de manejar el estrés es la oración, por eso. Cuando tú oras, todo cambia. Cuando tú oras, todo cambia. Dobla las rodillas un ratito. Alaba a Dios. Busca un canto, una alabanza que te hace pensar en la presencia de Dios. Claro, si oyes otras voces, gente negativa por ahí, que la hay por todo lado, en tu diario vivir. El otro día, hablando a través de las redes sociales, una amiga que tengo en el Facebook dice: hoy hice limpieza del Facebook, toda la gente nociva, la bloqueé, dice. Yo pensaba, wow, vale que a mí, puesto que me estoy leyendo, es que a mí no me bloqueó. Yo no soy nocivo para ella, entonces. Pero a veces es necesario hacer limpieza de verdad de gente nociva. Nociva quiere decir negativa, que te va a influir para mal, en alguna manera. A menos que tú seas una persona fuerte, que tú seas un influyente en los demás. Si tú puedes influir en los demás, déjalos ahí, porque tarde o temprano van a chocar con ese Dios que tú conoces, van a entenderlo. Pero si tú eres débil en cuanto a las opiniones de otros, porque hay personas débiles a eso, ¿sabe? Que son débiles a las opiniones de los demás. Y rápido se van para el piso, se desaniman. Y ya piensan que Dios también se enojó con ellos. Como anoto aquí, los sentimientos parecen anestesiarse. La persona se vuelve apática. Estoy dándole aquí lo que le llaman en consejería la sintomología, los síntomas. La manera en que reacciona la persona. Por ello el deprimido puede confundir la causa con su problema, la depresión con sus consecuencias, y lo puede confundir con aridez espiritual. Una cosa es aridez espiritual y otra cosa es depresión. El desánimo nos puede afectar a todos, pero la manera en que lo manejamos depende de cada uno. ¿Me entiendes? Sí puede afectarnos a algo difícil en la vida que viene. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dijo: van a vivir en un mundo color de rosas. No, Él lo que dijo: van a tener pruebas, pero yo estoy con ustedes. Mi presencia está con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Eso es muy importante entenderlo. Entonces no debemos confundir la emoción humana con la presencia de Dios. Por otro lado, también podemos caer en el error de confundir el emocionalismo con la emoción sana. Quiero distinguir eso. No podemos evitar tener emociones, somos seres emocionales, pero hay emociones fuera de control, emociones no sanas, insanas. Un ejemplo interesante es el de este profeta, Primera de Reyes 19:11, Elías. Primera de Reyes 19:11 al 13. Hay una historia ahí. Yo podría predicar un sermón completo de esa historia, pero solo le voy a dar unos puntos. Y en el contexto de esa historia, el Señor le habla a Elías y le dice: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. ¿Qué le dice? Ponte de pie, sal, porque Elías estaba metido en una cueva. No quería salir de aquella cueva. Pensó que su mundo se acabó. Tenía miedo y se metió en una cueva. Y le dice Dios: sal delante de mí. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. ¿Quién pasó? El Señor. No un ángel, el Señor mismo. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña.
Dios pasó de una manera poderosa allí, sobrenatural, manifestado en un viento fuerte que azotó la montaña. ¿Se acuerda ayer que vino un viento fuerte aquí cuando estábamos haciendo la venta y nos desbarató la carpa que teníamos ahí? Pues imagínense, algo todavía más fuerte que eso. Así fue. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Vea qué fuerza era. Las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Ahí es donde yo quiero que tú analices y medites. Tal vez Elías pensó, qué tremendo, Dios está donde todo se mueve, donde hay un viento fuerte, donde hay así bulla y ruido, ahí es donde está Dios. Porque Elías era medio pentecostal, yo creo. Pero Dios le dice, o Dios les revela que él no estaba, ¿a dónde? En el viento. No estaba en ese ruido, no, él no estaba ahí, Dios, como Elías pensaba. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Wow. Terremoto todavía más fuerte, ¿no? Y Elías podría haber dicho, ahora sí, ya sé que será Dios, porque un terremoto, no cualquier cosa. Pero tampoco Dios estaba en el terremoto. El Señor no estaba allí. Cuando vienen terremotos a la vida de uno, ¿verdad? Y uno dice, ¿será Dios? Terremotos de situaciones, como digo, pero decimos, ¿será Dios? Dios no manda nada negativo, nada destructivo. Dios permite que venga a veces para sacarnos de ciertas cosas, pero Él no lo manda directamente. Pasado el terremoto hubo un gran incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y el incendio representa por lo general también fuego. Y hay muchos hoy día que dicen, yo tengo que estar donde está el fuego de Dios. Pero ¿qué es fuego? ¿Qué clase de fuego es? El fuego es en realidad es una pasión por Dios interna. El fuego no es ruido, no es bulla, no es tirarse al suelo y revolcarse y qué sé yo. Eso no es fuego de Dios. Eso es confusión que algunos tienen por ahí. Es pasión por Dios, eso sí. Y dice, entonces después del incendio hubo un suave susurro. Después del terremoto, el viento, el incendio, ¿qué vino? Un suave susurro. Y es lo interesante de esto. Cuando Elías lo oyó, verso 13, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces allí, Elías? Después de que oyó el susurro. Porque Dios estaba ¿dónde? En el susurro. Donde él menos lo pensaba. Él pensaba que iba a estar en el terremoto, que estaba en el incendio, pero estaba en el susurro. En el silbido apacible, dice otras versiones de la Biblia, en el silbido apacible. Y a veces nosotros somos demasiado, especialmente nuestra cultura latina, tenemos la tendencia a ser demasiado ruidosos. Bueno, no diga amén, pero es verdad. Somos muy ruidosos a veces. Y por eso no podemos oír la voz de Dios a veces. Hablamos tanto, bla, 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 de Dios y le hacemos oraciones que no dejamos a Dios que nos hable. A veces es bueno el tipo de oraciones donde nada más estamos ahí calladitos. Lo que se llama meditación. Yo no le hablo de yoga ni nada de eso, ni de meditación trascendental. No. Estoy hablándole de estar en silencio. Solitude, como dicen en inglés. Estar en silencio y tratar de oír el silbido apacible. Y a veces en el templo, pues, a veces necesitamos danzar y brincar y todo eso, y aquí lo hacemos, usted lo sabe. Pero a veces también necesitamos ese silbido apacible. Y tú en tu vida también necesitas ese silbido apacible. Estar a solas con Dios. Búscate un lugar donde puedas hacerlo, si no lo has pensado. Como la película esa Cuarto de Guerra, ¿verdad? Búscate un closet en tu casa, un rincón por ahí, donde puedas tener ese momento de quietud también. Porque a veces Dios, bueno, ese texto no lo saqué aquí, pero me viene a la mente cuando dice, estad quietos, ¿verdad? Dice la palabra también, estad quietos. A veces Dios quiere que estemos quietos delante de Él. Y a Elías entonces le entra ya el entendimiento.
cubre su cara con su manto y se para a la entrada de la cueva. Ya por fin sale de la cueva. Estaba metido allá adentro en la cueva y ahora sale a la entrada y ve el día. Y Dios empieza a bregar, tratar con él. Y lo primero que le pregunta a Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Hola, buenos días, Elías. Como diciéndole, por fin. ¿Cuántas personas a veces también se meten a la cueva, se esconden, no quieren entender que Dios les quiere dar otra oportunidad, otro día nuevo, que se salgan de la cueva y se salgan a la puerta y escuchen esa invitación de Dios que te pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estabas ahí metido en esa cueva? Si yo tengo para ti todavía mucho más, no estás acabado, yo tengo todavía planes y propósitos contigo. Elías pensó que él estaba acabado, pero la presencia de Dios no se había ido de él. ¿Quién era el que se había alejado de la presencia de Dios? Él, Elías. ¿Quién fue el que se metió a la cueva? Elías. Pero la presencia de Dios estaba con él. Gran lección nos da esa enseñanza. Por eso, refúgiense en la presencia del Señor. No en una cueva, en la presencia del Señor. Quiero concluir con eso y afirmarte: ¿qué pasa cuando buscamos la presencia de Dios? Hay resultados. Cuando salimos de la cueva y nos metemos al plan de Dios, buscamos su presencia, se producen cambios. Uno es paz. La persona que busca la presencia de Dios, la primera señal o evidencia de que la presencia de Dios de verdad es lo que le tocó o estaba ahí, es que le da paz. Dios nunca produce temor, no, paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dicen el Nuevo Testamento en otra parte, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y que no lo entiendo cómo puedo tener esa paz, pero la tengo. Jesús les dijo a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La paz que el mundo da es temporal, es pasajera. Tú puedes ir al psiquiatra y te va a dar medicación que te va a dar alivio, paz pasajera, con medicación, ¿cierto? Te va a relajar un poco con medicación. El alcohol te puede desviar la mente por un rato también, adormecer y hacer olvidarte un rato los problemas. La marihuana y otras drogas también te van a hacer sentir escape de la realidad por un rato, pero vuelves al mundo real y te das cuenta que no ha cambiado nada, que los problemas están ahí, las situaciones están ahí, que mejor es confrontarlas y pedirle a Dios: Dios, dame tu paz para que con tu paz yo pueda manejar estas circunstancias. Porque cuando uno no tiene paz, su mente se bloquea y no sabe cómo decidir bien, ni cómo actuar correctamente. Entonces la paz trae dirección. Al tener paz, sabes tomar decisiones correctas. Al tener paz, tu mente se aclara. Dios, el Espíritu Santo, te da dirección. Además, también la presencia de Dios produce convicción. No mera emoción, convicción. Tú llegas a entender quién eres delante de Dios. No dependo de que lo que digan otros, lo que Dios dice que yo soy. Convicción. Pablo decía: yo sé en quién he creído. No decía tal vez, maybe, quizás no. Yo sé, porque sé en quién he creído. Convicción. Entonces, cuando alguien te pregunta: ¿eres salvo? Maybe, tal vez, no. No. Tú puedes decir: yo soy salvo por la gracia de Dios. Lo sé porque Él lo promete. Es convicción. ¿Tienes al Espíritu Santo? No sé, dicen que tengo que primero hablar en lenguas o brincar o qué sé yo. No, Él dice que todos los que le recibieron tienen su presencia y su Espíritu Santo, que los ha llenado. Es convicción. Otra cosa que tienes es amor. Si es presencia de Dios, no va a producir
envidia, celos, amargura, nada de eso. Todo eso, como dice la canción de Marcos Witt, fuera, fuera. Lo que va a producir es amor, pero amor del bueno, amor agape, amor que se da por el otro. Eso es presencia de Dios. Cuando tú empiezas a amar a los que no merecen que los amen, eso es presencia de Dios. La gente no entendía cómo Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben ¿cómo puede amar así? Por eso a Pedro le preguntó, Pedro, ¿me amas? Porque Pedro no entendía esa clase de amor. Por eso le cortó la oreja a aquel en el jardín. Porque Pedro decía, yo amo al que me ama, pero el que no me ama me la paga. Tenía ese lema seguramente. Así era yo, José Matamoros también. Me la haces, me la pagas. Pero el amor de Dios produce que yo pueda amar aún a los que no son fáciles de amar. Vecinos, amigos, familia, quien sea. Aún gente en la iglesia, ¿verdad? Algunos no son fáciles de amar, pero los amamos. Otra cosa que produce la presencia de Dios es autoridad. ¿Sabe? Ese es otro de los beneficios de que la presencia de Dios esté en tu vida. Te da autoridad. No una autoridad en el sentido de que ahora sí, ahora mando que caiga fuego del cielo. No, sino una autoridad en el sentido de que no le tienes temor a lo que el enemigo pueda hacer contra ti. Porque sabes que el que está en ti es más grande que ese enemigo. ¿Ves? Es como cuando tú vas en la carretera y ves un policía por ahí con el uniforme de policía. ¿Verdad que tú no le temes en sí al policía? ¿A qué le temes? Al departamento de policía, a todo el cuerpo de policía, a los jueces que trabajan con los policías, que ese policía te hace un ticket y más vale que vayas a la corte o lo pagues porque si no te van a venir a buscar el sheriff a la casa. Entonces el temor es, o la autoridad está en el uniforme que lleva. Entonces cuando el enemigo te ve a ti, él te ve como al policía, ¿sabes? Él dice, ese tiene una unción, ese tiene una cobertura, ese tiene un uniforme. La presencia de Dios es ese uniforme. Ese tiene algo que yo no lo puedo tocar, diferente. Y al que le teme no es a ti ni a mí, al que está detrás de mí, al que es la autoridad superior, a Dios. Porque él sabe que Dios es quien me respalda, te respalda, nos respalda, autoridad. Entonces cuando el enemigo quiere hacerte pensar, ¿tú quién eres? Tú no vales nada. No, dile, la autoridad de Dios está en mi vida. Espérate, tú no sabes con quién estás hablando. Una hija de Dios, un hijo de Dios. Tú vas a fallar, tú vas a caer, no, olvídate. Eso dices tú, pero yo tengo convicción de que Dios ahora es mi escudo. Y Él me levanta. Él me levanta. Él es mi autoridad. Todo eso produce la presencia de Dios. La presencia de Dios. Todo eso lo produce. ¿Lo quieres? ¿Quieres el paquete completo de la presencia de Dios? Vamos a orar. Padre Santo, esa presencia tuya es real. Porque tú eres real. Tú eres un Dios vivo. Y hoy esa palabra tuya nos ha exhortado, Señor, a entender lo que es conocer tu presencia, vivir en tu presencia, caminar en tu presencia. Y si hay alguien que ha escuchado este mensaje hoy, que no ha entendido eso, permite que hoy lo entienda. Abra sus oídos espirituales, Señor, y pueda entender que tu presencia puede estar en su vida también. Si no ha sido así antes, si has vivido fuera de la presencia de Dios o distanciado de la presencia de Dios, hoy es tu oportunidad de volver a entrar a esa relación con Él. Porque Él es real y Él está aquí. Primero para los que estamos en esta casa. Si tú necesitas entrar a otro nivel de la presencia de Dios, te invito a venir aquí al altar. Si necesitas crear convicción de fe, paz, autoridad espiritual, comunión con Dios, ven aquí al altar. Si hasta ahora tú pensabas que la presencia de Dios era algo
que otros tienen pero que tú no, hoy es tu momento para entender de que es para ti también. Te invito a pasar aquí al altar. La oportunidad está abierta para que hoy algo suceda en tu vida. Yo te invito a que pases aquí, porque quiero ayudarte a entrar a esa presencia en una oración, que es tu oración, pero que también Dios ha puesto en mí esa unción para orar por ti, en tu favor, en el nombre de Jesús. Hay alguien que necesite una oración hoy, una oración de fe, una oración por sanidad, una oración por fortaleza espiritual. Ya seas tú o alguien más, también puedes venir aquí representando a alguien que no está aquí, pero que tú dices, yo quiero, pastor, que ores por un familiar que necesita acercarse a ti, que necesita conocer de tu presencia. También para ti es esa invitación. Vente al altar, vente al altar, vente al altar. Le voy a pedir a los hermanos ujieres, los líderes ujieres, que pasen aquí también, para que me ayuden orando por estas damas. En el nombre de Jesús. Todavía está abierta la oportunidad. Si quieres pasar al altar, Dios quiere tratar contigo. Su presencia debe ser algo que se vaya contigo hoy. Es decir, con convicción hoy. Y solo es posible si tú das el paso. Tienes que dar el paso. No, nada pasa en tu vida, no hay cambio sin dar pasos. Hoy yo te invito a pasar al altar por eso. Y si me has escuchado a través del internet, en este momento también para ti es esa invitación. Ahí donde estás, levanta una oración. Dile, Señor, necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Estoy muerta, estoy muerto sin tu presencia en mí, en mi hogar, en mi matrimonio. Necesito esa presencia tuya, Señor. Aleluya. Estamos orando ahora mismo. Señor, mira estas hermanas que han venido al altar, estas personas, junto con los hermanos de la iglesia, extendemos nuestras manos hacia ellos. Les cubrimos ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor. Mira a la hermana Nilda, mira a la hermana Idaris, cada uno de ellos que están aquí en este altar. Tú sabes qué necesidad tienen, qué parte de su vida, qué aspecto de su vida requieren ahora mismo un mover tuyo, una presencia tuya. Como pastor, Señor, yo les cubro en la autoridad que tú me has dado, en el nombre de Jesús, para que esa presencia tuya ahora, Señor, les llene. Que no haya nada que impida, Señor, ese fluir tuyo, ese toque tuyo. En el nombre de Jesús, hermana Nilda, en el nombre de Jesús, te imparto vida. En el nombre de Jesús te imparto paz. En el nombre de Jesús te imparto presencia de Dios al imponer mi mano sobre ti. En el nombre de Jesús, recíbelo, recíbelo, créelo conmigo. Y Él lo hace ahora mismo. Te da victoria. Cualquier situación que tengas, te da victoria, porque es su promesa. Amén. ¿Lo crees, hermana? Amén.